Todo comenzó con 8 palabras. 8 palabras que, aunque cortas, tenían el peso de un huracán. Estaba haciendo fila en el supermercado, sosteniendo una canasta llena de cosas cotidianas, una lasaña congelada, bolsas de basura perfumadas, quizás una botella de vino barato que había agarrado sin pensar. No era un día especial. Era martes. O miércoles. No importa. Lo importante fue ese instante. Mi teléfono vibró en el bolsillo. Lo saqué con una mezcla de rutina y distracción. Era un mensaje. Sabrina. Mi prometida. El amor de mi vida. O eso creía. Esperaba algo trivial, una nota sobre la cena, una broma sobre la lista de invitados, tal vez una queja graciosa sobre las servilletas que habíamos elegido para la boda. En lugar de eso, recibí una sentencia. Fría. Precisa. Implacable. La boda se cancela. Espera una llamada de mi abogado. Eso fue todo. Ni una explicación. Ni una lágrima. Ni siquiera una coma. Solo un punto final. Literal. Y metafórico. Me quedé allí, congelado, como si me hubieran arrojado un balde de agua helada sobre la espalda. El cajero me habló 2 veces antes de que reaccionara. Pagué sin pensar. Conduje a casa como un autómata. Y una vez estacionado, me quedé en el coche por 15 largos minutos. Silencio. No lloré. No grité. Solo, existí. Finalmente, le respondí con lo único que podía decir sin desmoronarme, como desees. Y lo decía en serio. No porque me resignara. No porque aceptara su decisión. Sino porque entendía, en ese momento, que el juego había comenzado. No uno que yo inicié, pero uno en el que ya estaba implicado. Lo que Sabrina no sabía era que, esa misma noche, sin quitarme siquiera el abrigo, tomé una decisión. Abrí mi portátil, ingresé al portal del banco y retiré mi nombre de la solicitud de hipoteca. 3 clics. Nada más. Y con eso, derrumbé todo el sueño de casa que habíamos construido. O que ella había construido para sí misma, con mis recursos. Porque esa casa, la eligió ella. La decoró en su mente. Les contó a sus amigas que ya era suya. Pero no lo era. No aún. Y lo más importante, no estábamos casados. Era libre. Y no iba a regalarle las llaves de mi futuro a alguien que me despedía como si fuera un empleado. Sí, lo sé. Algunos pensarán que fue mezquino. Pero esto no se trataba de venganza. Se trataba de dignidad. De recuperar el control de mi historia después de haber sacrificado tanto por una relación que, aparentemente, solo yo estaba alimentando. Sacrifiqué oportunidades. Como esa oferta en Chicago. Un puesto increíble. Pero lo rechacé. Por ella. Para estar cerca de su familia. Para comenzar nuestra vida juntos. Qué irónico. Mientras yo construía, ella ya estaba buscando la salida. Menos de 48 horas después, mientras comía la lasaña que había comprado aquel día, el teléfono volvió a sonar. Número desconocido. Lo dejé pasar. 1 minuto después, un mensaje de voz. Era su abogada. Amanda West. La urgencia en su voz rompía con el tono elegante del mensaje. Solicitamos urgentemente una llamada de vuelta respecto a su retiro de la hipoteca. Urgentemente. De repente, todo era urgente. Pero solo ahora. No cuando ella me desechó con un mensaje. No cuando desapareció como un suspiro en mitad de una canción. Y no respondí. Porque no necesitaba hacerlo. Las llamadas y los correos comenzaron a llegar. Una cadena de intentos fallidos por recuperar el control. Pero yo me mantenía en silencio. Observaba. Esperaba. Y en ese silencio, la verdad comenzó a emerger. Lauren, una amiga en común, me llamó al día siguiente. ¿Te saliste del acuerdo de la casa?, preguntó, con un tono a medio camino entre la sorpresa y la incomodidad. Sí. Bueno. Sabrina está perdiendo la cabeza. Ordenó muebles. Le dijo a sus padres que tendrían su propia habitación. Casi dije, no es mi problema, pero me contuve. No por ella. Por mí. No quería convertirme en alguien que se alimenta del sufrimiento ajeno, aunque ese sufrimiento viniera de quien me traicionó. Lauren dudó antes de añadir. Dice que estás siendo vengativo. Que lo hiciste para castigarla. Eso me hizo reír. No, no era castigo. Era claridad. Había dejado de hacerme el tonto. Porque semanas antes, algo ya no estaba bien. Lo sentía. Lo presentía. Pero no quería verlo. Mensajes nocturnos desde números desconocidos. Reuniones que coincidían con momentos sospechosos. Susurros detrás de puertas cerradas. Cambios en su piel. En su tono. En su presencia. Todo estaba ahí. Pero yo no quería romper la ilusión. No quería admitir que la mujer con la que iba a casarme ya no estaba. Y entonces decidí dejar de reaccionar,
y comencé a observar. Observé cómo todo a su alrededor empezaba a desmoronarse, lentamente, como una torre de cartas sin base. Ella y su abogada seguían insistiendo, enviando mensajes con palabras cada vez más desesperadas. Pero yo permanecía en silencio. No por indiferencia, sino porque entendía que, a veces, la ausencia de respuesta es la respuesta más poderosa. Y fue entonces cuando sucedió algo que no esperaba. Una noche, escuché golpes en la puerta. No estaba esperando a nadie. Abrí, y allí estaba él. El padre de Sabrina. Con el rostro cansado, los ojos apagados, la voz quebrada por algo que no terminaba de decir. Ya no era el mismo hombre que meses atrás brindaba orgulloso en nuestra cena de compromiso, diciendo que por fin sentía que su hija había encontrado a alguien que valía la pena. ¿Qué está pasando con la casa?, me preguntó, sin rodeos. Me crucé de brazos. Le hablé con la calma de quien ya no tiene nada que perder. No voy a comprar una casa con alguien que termina una relación por mensaje y me manda a su abogado. ¿Estás aquí como su representante? Sus ojos bajaron. No. Estaba allí como padre. Como alguien confundido. Como alguien que ya no podía seguir defendiendo lo indefendible. No nos cuenta nada, dijo. Primero cancela la boda, luego grita sobre muebles y préstamos. Solo quiero entender qué pasa. Pude haberle contado todo. Cada detalle. Cada mentira. Pero no lo hice. Solo respondí. Ella terminó esto. Yo respeté su decisión. Ahora debe manejar las consecuencias. Asintió lentamente. Murmuró algo parecido a, le dije que no hiciera esto. Y se fue. Al verlo marcharse, sentí algo extraño, paz. Pero también sabía que la historia estaba lejos de terminar. Y no me equivoqué. La primera grieta en el muro vino desde un lugar inesperado. Eric, el primo de Sabrina. Nunca fuimos cercanos, pero compartimos algunas cervezas en reuniones familiares. Me escribió un mensaje directo, así, de la nada. Lamento lo que pasó. Solo quería decirte que esquivaste una bala. Le respondí con cautela. ¿A qué te refieres? Probablemente no debería decir más, solo pregúntale sobre Spencer. Spencer. El nombre me sonaba. Había escuchado ese nombre en reuniones, en cenas, en esas terribles catas de vino a las que Sabrina me arrastraba. Pero ninguno se destacaba. Hasta que fui a su perfil de Instagram y comencé a atar cabos. Una foto. Fiesta de compromiso de una amiga. El mismo fin de semana que Sabrina supuestamente estaba enferma. Ella no aparecía en la foto. Pero Spencer sí. Y tenía el brazo alrededor de la cintura de una mujer que, aunque girada, reconocí al instante. Cercano. Íntimo. Mientras yo discutía con el proveedor del catering, ella posaba con otro hombre, sonriendo, envuelta en una mentira. Y fue en ese instante cuando el dolor se transformó en determinación. No quería venganza. Quería salir limpio. Sin ataduras. Sin deudas. Sin dejar huellas en el campo de batalla que había sido nuestra relación. Contacté al banco. Confirmé que mi retiro de la solicitud era permanente. Les reenvié el mensaje de ruptura como respaldo. Me informaron, de manera informal, que su abogada ya había llamado 2 veces para intentar que me reincorporara. Era tarde. Después, llamé a alguien que había dejado en pausa hacía un año, Elliot, mi viejo compañero de cuarto en la universidad. Hoy, abogado inmobiliario en Chicago. Me había ofrecido un trabajo justo antes de que Sabrina y yo nos comprometiéramos. Lo rechacé por ella. Pero esta vez, no dudé. Estoy de vuelta en el mercado, le dije. Ya era hora, respondió entre risas. Agendamos una videollamada para el lunes. Por primera vez en meses, sentí que algo se reacomodaba en mi vida. Pero no sabía que lo peor estaba por llegar. El domingo por la mañana, desperté con 32 notificaciones. Llamadas perdidas. Correos. Mensajes del banco. Alguien había intentado acceder a nuestra cuenta de ahorros conjunta. La que estaba destinada exclusivamente para gastos de la boda. En esa cuenta, había 10,000 pesos que yo había depositado de mi bono laboral. Dinero destinado al catering, a la música, a los recuerdos que nunca serían. La transacción había sido marcada como sospechosa. Alguien intentó transferir todo ese dinero a una cuenta privada bajo el nombre de Sabrina. Solo su nombre. Llamé al banco de inmediato. Congelaron la cuenta. Mientras aún hablaba con el gerente, recibí un correo. Asunto, urgente. Fondos de la boda. Era de Amanda, su abogada. Mi cliente realizó varios pagos en esta cuenta y cree que tiene derecho a reclamar una parte. Mentira. No había puesto ni un centavo. Todo estaba en mis registros. Cada depósito provenía de mí. Ella siempre mantuvo su dinero separado. Para tener flexibilidad, decía. Ahora,
Esa misma flexibilidad se estaba usando para intentar vaciar mi cuenta. No respondí. En lugar de eso, llamé a Elliot. ¿Tienes prueba de cada dólar? Me preguntó. Sí. Entonces estás bien. Pero escúchame, si ella intentó esto, no ha terminado. Y tenía razón. Esa noche, por primera vez desde aquel mensaje de texto, escuché su voz. Sabrina me dejó un mensaje de voz. Temblorosa. Suave. Casi rota. No quería que fuera así. Entré en pánico, ¿ok? No sabía cómo decírtelo. Lo escuché 2 veces. Luego lo borré. Porque entendí algo que cambió todo. Cuando le demuestras a alguien que no tienes miedo de irte, se asustan. Y Sabrina. Sabrina estaba acostumbrada al control. No podía evitar imaginarla, caminando de un lado a otro en su departamento perfectamente decorado, nerviosa, con el teléfono en la mano, sin entender cómo el guión se le había salido de las manos. Sabrina siempre había sabido mover las piezas. Siempre había jugado con estrategia. Pero esta vez, se le olvidó un detalle crucial. Yo también sabía jugar. El lunes firmé el contrato con la firma de Elliot. Trabajo remoto, paquete de reubicación incluido. Una oportunidad fresca. Un nuevo comienzo. Lo que ella me negó, la vida me lo ofrecía de vuelta. Pero entonces llegó el martes. Y con él, la bomba final. Lauren me llamó otra vez. Esta vez, su voz era distinta. Tensa. Como si arrastrara algo muy delicado. Debes saberlo. Sabrina dice que está embarazada. Mi mundo se detuvo. No supe qué decir. Mi cabeza se llenó de ruido. Ruido y silencio al mismo tiempo. Está diciendo que es tuyo, añadió Lauren, en voz baja. Pero, Spencer ha estado quedándose en su casa todas las noches desde que terminaron. Y la gente está empezando a hablar. Mi mente hizo los cálculos automáticamente. 8 semanas. Eso decía Sabrina. Pero hacía 8 semanas, ella me había dicho que necesitaba reiniciar su cuerpo. Que no quería contacto físico antes de la boda. Que estaba haciendo una limpieza emocional y física. No habíamos sido íntimos desde entonces. ¿Y ahora decía estar embarazada? No era solo una sospecha. Era un plan. Una maniobra. Estaba intentando atraparme. Aferrarse a mí con algo definitivo. Algo que no pudiera ignorar ni bloquear. No podía permitirlo. No dormí esa noche. Me quedé tumbado, con los ojos abiertos, mientras los recuerdos se mezclaban con el miedo. Entendí, finalmente, por qué me había dejado por mensaje. No fue cobardía. Fue cálculo. Ella quería tener el control de la narrativa. Dejarme sin oportunidad de réplica. Romper en sus términos y luego volver, con una historia que la pusiera como víctima. A la mañana siguiente, recibí un correo de Amanda, su abogada. Esta vez, el tono era diferente. Agresivo. Amenazante. Mi cliente está considerando acciones legales por abandono financiero y angustia emocional. También desea notificar formalmente su embarazo y sus presuntas responsabilidades parentales. Presuntas. Esa palabra fue como una bengala en medio de la noche. Estaban jugando a forzarme. A empujarme hacia una reacción emocional que pudieran utilizar en mi contra. Pero no iba a caer. Llamé a Elliot. Le conté todo. Cada detalle. Me dijo lo que necesitaba escuchar. Haz el primer movimiento. Crea el rastro de papel. No respondas con emociones. Responde con estrategia. Ese mismo día, contraté a una abogada especializada en derecho familiar y financiero. Sherry Levin. Era precisa, fría y directa. Exactamente lo que necesitaba. Le expliqué todo. Desde el mensaje de texto inicial hasta el intento de fraude con la cuenta bancaria. Sherry redactó una carta y la envió al despacho de Amanda. Negábamos la paternidad hasta la realización de una prueba de ADN. No habría ninguna contribución económica ni emocional hasta que se confirmara la biología. Cualquier intento de difamarme o de acceder a nuestras cuentas conjuntas sería enfrentado con contrademanda. Además, se exigía la divulgación completa de los activos financieros de Sabrina si pretendía reclamarme dinero de la casa que nunca compramos. Era un jaque. Y no me tembló la mano al firmarlo. 2 horas después, mi teléfono sonó. Una vez. Luego otra. Y otra. Sabrina llamó 6 veces ese día. No dejó mensajes. Solo insistencia. Desesperación. Ruido. Sherry recibió una llamada esa noche de Amanda. El tono había cambiado otra vez. Ahora querían apaciguar. Sabrina se siente emboscada. Está emocionalmente afectada. Tal vez esto puede resolverse en privado. Sherry no se inmutó. Le recordó que ellas fueron las que escalaron todo. Que esto era una respuesta, no una agresión. Y aunque por fuera me mantenía firme, por dentro, las emociones empezaban a filtrarse. Rabia.
tristeza. Y sobre todo, arrepentimiento. No por haber terminado, sino por haber ignorado todas las señales que me habían llevado hasta ahí. Recordé cómo se reía cada vez que hablaba de un acuerdo prenupcial. Cómo insistía en mantener nuestras finanzas separadas. Cómo organizaba nuestra vida social con precisión quirúrgica, asegurándose siempre de que sus necesidades vinieran primero. Había señales. Estaban ahí. Pero yo solo quería que funcionara. La noche siguiente, recibí otro mensaje. Esta vez, de alguien completamente inesperado. Spencer. Era un perfil sin foto. Solo un nombre. Un mensaje. Deberíamos hablar. No quiero ser parte de ningún juego que ella esté jugando. Mi corazón se aceleró. Le respondí. Habla. Ella me dijo que ustedes ya habían terminado hace meses. Que tú solo la estabas ayudando con la hipoteca. Mis manos temblaban. Respondí con rapidez. La boda se canceló el día que me mandó un mensaje. Ese día. No antes. 10 minutos de silencio. Luego, otra bomba. Dijo que la golpeaste. Que te tenía miedo. Que rompías cosas cuando te enojabas. Sentí que el mundo se partía en dos. Jamás le puse una mano encima. Jamás grité. Sí, discutimos. Como cualquier pareja. Pero nunca violencia. Nunca. Le pregunté directamente. ¿Lo crees? Pasó un rato. Luego respondió. Ya no. Al día siguiente, llamé a Serri. Le conté todo. Spencer, el mensaje, la acusación. Ella no dudó. Presentó un contrainforme protector. Una defensa preventiva en caso de que Sabrina intentara acusarme falsamente para ganar ventaja en una futura demanda. Las cosas ya no solo eran desagradables. Eran peligrosas. Y entonces llegó el viernes. Un correo del banco. No una notificación común. Era una disculpa formal. Hemos detectado un intento de presentar documentos fraudulentos a nombre de usted. Sabrina había intentado falsificar mi firma. Quería que el préstamo se aprobara sin mí, usando un documento falso que decía que yo renunciaba voluntariamente a cualquier derecho. Era ilegal. Era un crimen. Reenvié el correo a Serri. 10 minutos después, me llamó. Esto es fraude. Podemos llevarlo a la policía. Yo no quería eso. No aún. Solo quería que todo terminara. Pero algo me decía que aún quedaba más por salir a la luz. La semana siguiente fue como caminar en una tormenta sin fin. Cada día traía un nuevo golpe. Una nueva mentira. Una nueva táctica desesperada. Sabrina no caía en silencio. No era su estilo. En vez de eso, comenzó a moverse en el único lugar donde siempre se había sentido segura, las redes sociales. Primero fueron las publicaciones pasivo-agresivas. Frases vagas sobre gente que te traiciona cuando más los necesitas. Fotos con ojos hinchados, selfies llorando. Luego llegaron los mensajes aún más oscuros. Referencias a pérdidas. A dolor. A sufrimiento profundo. Hasta que, una noche, el telón cayó. Lauren volvió a llamar. Su voz era un susurro tenso, como si hablara desde un rincón escondido. No lo vas a creer, me dijo. Sabrina, está diciendo que tuvo un aborto espontáneo. Mi cuerpo se congeló. ¿Qué? Lo publicó anoche. Una historia. Un mensaje largo agradeciendo a quienes la apoyaron durante su pérdida. Ahora todo el mundo le envía condolencias. La gente está hablando de ella como si fuera una mártir. No supe qué decir. No sabía si era cierto, si realmente había estado embarazada. No sabía nada. Pero lo que sí sabía, era que estaba usando la idea del aborto espontáneo como un arma. Como una forma de borrar lo que había hecho. De volver a pintar el relato. De colocarse en el centro como la víctima de una tragedia que ella misma creó. No respondí. No publiqué. No me defendí. Porque entendía que el silencio es como un espejo. A veces refleja más que 1000 palabras. Y entonces, como era de esperarse, la abogada de Sabrina volvió a aparecer. Amanda contactó a Serri, esta vez con un tono diferente. Casi suplicante. Mi cliente está pasando por un momento muy difícil. No queremos seguir escalando el conflicto. Sabrina necesita tiempo, espacio, comprensión. Serri fue firme. Su cliente falsificó documentos. Intentó acceder a cuentas bancarias que no le pertenecen. Y ha lanzado acusaciones sin fundamento. Esto no es un malentendido. Es una violación de la ley. Y si continúan, iremos más allá de lo civil. Les dejó en claro que no solo no cederíamos, sino que estábamos preparados para todo. Y fue ahí cuando sentí algo que no esperaba sentir, satisfacción. Porque por primera vez desde que todo empezó, las cartas estaban sobre la mesa. Sabrina ya no podía manipularme tras bambalinas. Su red se estaba deshaciendo.
Pero el momento más impactante llegó unos días después. Una llamada que no vi venir. Era él, el padre de Sabrina. Otra vez. Pero esta vez, su voz era otra. Rota. Vacilante. Necesito disculparme contigo, dijo, apenas. Guardé silencio. Esperé. Estaba equivocado sobre todo. No quise ver lo que estaba delante de mis ojos. Sabrina, nos ha mentido a todos. Me contó todo. Como Sabrina había comenzado a salir con Spencer mucho antes de que me enviara aquel mensaje. Como había construido la historia del embarazo desde cero. Como incluso el supuesto aborto espontáneo era parte del teatro. Había pedido dinero prestado a sus propios padres para cubrir gastos que jamás existieron. Todo, una farsa. Haré lo que pueda para arreglar las cosas, dijo, avergonzado. Lo siento. Y aunque quise gritarle por no haberlo visto antes, por haberme juzgado, por haberle dado su bendición a una relación basada en mentiras, no lo hice. Porque entendí que, al igual que yo, él también había sido una pieza en su juego. Colgué la llamada con un nudo en la garganta. Y esa fue mi señal. El momento en que entendí que todo había terminado. Bloqueé su número. Eliminé todo lo que me recordaba a Sabrina. Mensajes. Fotos. Documentos. Incluso le devolví algunas de sus pertenencias. No por amabilidad. Por limpieza emocional. Por cierre. Ella intentó contactarme algunas veces más. Correos. Mensajes desde números desconocidos. Incluso una carta escrita a mano. Pero ya no me importaba. Porque ya no era el mismo. Había crecido en la herida. Había aprendido. Y sobre todo, me había liberado. Pasó el tiempo. Meses. Casi un año desde aquella tarde en el supermercado. Hoy, mi vida es distinta. Compré una casa. Solo mía. Una donde cada rincón me pertenece. Sin contratos compartidos. Sin promesas rotas. Acepté el trabajo con Elliot. Y aunque no me mudé de inmediato, sabía que tenía la opción. Saber que el cambio estaba disponible fue suficiente para sentirme libre. Y Sabrina, bueno, no sé qué fue de ella. No quise seguirle la pista. Algunos amigos me dijeron que su vida se volvió un caos. Que ya nadie le cree. Que incluso algunos de sus antiguos aliados comenzaron a distanciarse. No me alegra su caída. Pero tampoco me duele. Porque entendí algo fundamental. No puedes salvar a alguien que se ahoga en su propia mentira. Y no puedes vivir en paz mientras dejas que la manipulación de otro defina tu historia. Sí, fui un tonto. Confié. Amé. Di más de lo que debía. Pero también fui valiente. Me defendí. Me protegí. Me elegí. Y esa es la mayor victoria de todas.